Estamos a nada, ya falta menos de una semana para el cierre de campañas, 10 días para las elecciones. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Buenas noches, encantado. Muy buenas noches, Rogelio Rodríguez Garduño. Rogelio, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, Manuel. Buenas noches, Alicia Salgado. Alicia. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches, pues ya está cerca, cada vez más cerca la elección. ¿Y en qué ambiente, con muchas cosas sucediendo, Alicia? ¿Cómo ves las cosas? Desde la caída del templete, ¿no? Ha cambiado mucho estos días ese tema, pero finalmente creo que está muy perfilado el proceso electoral. A mí me ha llamado mucho la atención la importancia que le han dado al voto en el extranjero, te puedo decir, porque... Que son poquitos votos realmente, no pueden decir... Pues llevaban 76,000 votos, muy pero poquitos. En un padrón de hoy salió... 100 millones sí, pero en un momento de estrechez pudiera ser... No sé, es algo muy extraño. Realmente me llama la atención porque hoy salió inclusive el director del Registro Federal de Electores a hablar de 3,500 credenciales que han sido detectadas como falsas. O sea, generar esta cantidad de votos en algunos consulados, 26 consulados donde se ha instalado las urnas internacionales para que vayan los connacionales a votar, me parece algo sorprendente y que además al mismo tiempo en algunos lugares, en algunos mítines, la candidata de Juntos Haremos Historia esté hablando de fraude y de que no se vale que compren las credenciales de elector y que hay que cuidar mucho las boletas electorales. O sea, hay algo que en este cierre de campaña está cambiando lecturas, ¿no? Y que no son normales. Sobre todo cuando alguien tiene 30 puntos de diferencia, 20 puntos de diferencia en la elección presidencial. ¿Sí? Luis Miguel, ¿cómo ves las cosas? Creo que hemos puesto demasiada atención en las candidatas, el candidato, y hemos hablado poco, hemos puesto poca luz a qué tan preparados llegan las autoridades electorales. Me refiero INE, pero también me refiero a los órganos locales, me refiero por supuesto al tribunal, y yo diría llegan muy justos en presupuesto, en recursos humanos. Incompleto el tribunal, por ejemplo. Y con estas cosas que nos cuesta mucho trabajo poner en perspectiva qué significan las renuncias masivas. Yo tengo la impresión que vamos a tener para la elección más grande de la historia, vamos a tener un órgano electoral el más pequeño de la historia de nuestra democracia. Estamos viendo algunas declinaciones, estamos viendo muchos episodios de violencia y hemos observado a una autoridad electoral dividida, si no es que incluso enfrentada, ¿no? Ayer un agarrón tremendo en el Consejo General del INE entre dos consejeros electorales, la Sala Superior del Tribunal Electoral incompleta y también dividida. ¿Cómo ves el panorama, Rogelio? Pues yo estaría con este último punto, es algo que iba a poner en la mesa, Luis Miguel lo ha precisado. Tenemos un INE, hoy es las noticias, la polarización del INE que la vimos en lo que fueron los ejercicios de confrontación de las candidatas y el candidato, porque no se pusieron de acuerdo. ¿Quiénes ganaron? Los representantes de las candidatas y el candidato. Esos formatos fueron muy acartonados, digo, pese a tu buen desempeño, y lo digo en serio. No hubo mucho margen, se cumplió, no arrojaron más luz. Ahora tenemos un déficit de capacitadores, como nunca en la historia. Hoy se habla del déficit de capacitadores de funcionarios del INE. Oye, capturistas. Las personas que van a capturar los datos de las actas al programa de resultados electorales preliminares. No hay suficientes, hay un déficit. Y eso, pues eso es una pieza fundamental, clave para dar certeza la noche misma del domingo 2 de junio de saber quién ganó y por cuánto ganó, si se pueden o no cantar los resultados, si los márgenes son lo suficientemente amplios. No hay capturistas suficientes. Es tan sencillo como eso, son plazas básicas, plazas operativas básicas para el funcionamiento. No estamos hablando de la burocracia dorada de la que se refería el señor presidente cuando criticaba la era de Lorenzo Córdoba. Y estamos ante una elección donde posiblemente no se puedan instalar casillas, donde los funcionarios ciudadanos, algunos tengan que declinar, porque vamos a encontrar regiones con una enorme violencia. Y ante esa situación hay un reto porque el árbitro está chico, está débil. Está débil y los partidos se aprovechan de esa debilidad. ¿Cómo ves a los jugadores, Alicia? Porque una cosa es el árbitro y otra cosa son los jugadores. ¿Qué tan buenos, malos jugadores tenemos? Es
casi habitual que la noche electoral aparecen ganadores por un lugar y por el otro. Hay 5 o 10 posiciones y aparecen 10 o 20 candidatos, candidatas ganadores. ¿Cómo ves a los jugadores, a los partidos, a los candidatos? Pues yo creo que los jugadores están... fíjate que una de las encuestas que más me gusta de Pulse MX es la que poco le prestamos atención. Vemos el avance de la jornada electoral, pero no vemos el avance de los partidos políticos. O sea, ¿qué tanto tiene de intención de voto el tache en favor de la alianza? No es la alianza en sí, sino el partido político de la alianza. Y ahí sí lleva la delantera Morena pero muy marcada, y después el Partido Acción Nacional. Pero el que me tiene impresionado es el desplome del PRI, que se va hasta el 2% de la elección, o sea, de preferencia electoral en el tache. Casi igual, 2%, casi igual que el que tiene el PRD. O sea, pues yo esperaría que tuvieran a lo mejor un 7%, un 6%, y Movimiento Ciudadano trae un 5%. O sea, el fuerte lo traen en esta diferencia entre el PAN y Morena para el voto presidencial por partido. Y la otra, esto también tiende a definir mucho la composición del Congreso, porque en las encuestas que revisé, la posibilidad de una elección dividida o de una selección dividida de la ciudadanía es cada vez más alta, pero podría ser el caso de que el contrapeso más fuerte de Morena sea el propio PAN, perdiendo la elección presidencial pero ganando el Congreso, y además apoyado fuertemente en el PRI. Ahí sube, y sube a 22% la intención de voto. Y el papel que jugaría en ese escenario Movimiento Ciudadano como quizá el fiel de la balanza, ¿no? Para construir una mayoría. Como bisagra, pero no llega a ser una bisagra contundente. No. ¿No? En el caso del Congreso trae 3% en general para Cámara de Diputados y 6% para la Cámara de Senadores. Muy bajo. A ver, Congreso y estados, que también son un factor importante, ¿no? Claro, gubernaturas en juego, incluida la Ciudad de México. Y yo diría, y ciudades grandes. Hay ciudades, zonas metropolitanas que son más grandes que algunos estados. Sí. Como... Se llaman ciudades-estado. Yo creo, yo he insistido mucho en esto, es desde Ciudad de México tendemos a pensar que de aquí irradia para todo el país. Y yo creo que la dinámica electoral con frecuencia viene de las regiones hacia el centro. O sea, pienso, por ejemplo, una elección muy competida, muy peculiar, como es la de Veracruz. Me cuesta mucho trabajo pensar que es más importante lo que se esté discutiendo en Ciudad de México sobre Veracruz, incluyendo los apoyos del presidente respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en el Café de la Parroquia, el famosísimo café, o lo que está ocurriendo en las calles de Veracruz. Entonces, tengo la impresión que tenemos que escuchar más a las regiones, entender mejor hasta qué punto el voto va a depender de anécdotas. Por ejemplo, pienso, lo que pasó ayer en Monterrey, bueno, en San Pedro, claramente no mueve un milímetro en el mapa nacional, pero en lo local yo estoy seguro que va a tener muchísimo peso. Pues sí. La elección de San Pedro... Les pudo haber pasado en cualquier otra entidad, pero en Nuevo León, que es el estado que presumen que venden, y ahora sabiendo que se pudo conocer con anticipación las condiciones climáticas y pese a ello se decidió seguir adelante con el evento. Toda proporción es otro momento Otis. ¿Pues sí? El gobernador insiste que no sabían, pero los partes de Conagua lo desmienten. Pues sí, dice el gobernador, nos tomó por sorpresa, no se pronosticó, ¿no? Pues estaba tiktokeando mientras tenía... A menos que en efecto, como él lo dijo alguna vez, sí sea gobernador nomás de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tenía que trabajar a lo mejor estaba en el gimnasio, una vez estaba en el gimnasio, apoyando la campaña de su esposa en Monterrey. A mí me parece que sí afecta, que hay un efecto. Maynes venía subiendo, se ha discutido, hay quien no coincide, venía subiendo. Obviamente la campaña es exitosa por cuanto a la cancioncita. Digo, empezó en 0. 0 y estaba... No tenía otra más que 11, subir. Algunos lo tienen 11 y 8, que es muchísimo. Bueno, de entrada garantiza el registro del partido que se había discutido. Lo que dice Alicia es muy importante porque eso también se está jugando.
Pero lo que ayer sucede sí le pega a nivel nacional. A mí me parece que viene un castigo porque además pues hay lamentables decesos. 9 muertos. Sí, porque además la imagen que se ve es un acto político desgastado donde la gente finalmente está la sacrificada y sí hay un impacto. Me parece que en alguna medida a nivel nacional y también estatal. Ahora, el tema que quiero comentar es el tema de cómo se viene cerrando la campaña. Por más que las encuestadoras puedan decir cualquier cosa, la polarización es tremenda. Las calles, las familias. Sí, sí. Hay familias que ya no se hablan. ¿Cómo llega a la sociedad? Quizás es la pregunta que tendríamos que hacernos. La sociedad llega muy crispada, llega muy dividida como nunca en la historia. Y eso hace que la elección se torne casi en cuestiones viscerales, interpersonales, ¿no? Más allá de los partidos políticos. Y entonces el taxista, el comerciante, el compañero de trabajo ya no se habla, etcétera, porque nos hemos convertido en una sociedad totalmente polarizada políticamente como nunca. Es interesante esta situación, pero no en esos niveles. Ahora, ¿eso cómo va a influir en la urna? Seguramente habrá votos ya muy duros, ya muy polarizados, y habrá los votos... El gran tema es si salen a votar los que están hastiados o si no salen a votar. Hay un voto oculto relevante, importante, hay un voto de indecisos que puede hacer una diferencia. ¿Cómo lo están viendo eso? Es un voto, el más importante es el de los jóvenes, ¿no? Al final de cuentas creo que son 11.2 millones de chicos de entre 18 y 25 años que en el último periodo, en el último proceso electoral votó el 44% de esa población y en la elección del 2018 votó alrededor del 50%. O sea, comparado con la votación que trae el porcentaje de edad que no es el mayoritario, que es 55-65, ahí vota como el 70% de la población de manera consistente. Entonces yo creo que el trabajo más profundo que han tenido que hacer y han venido cerrando es ir por el voto joven. No hay quien no se esté dirigiendo a ese voto joven, pero la propuesta para el voto joven yo la siento difusa, inconsistente. Creo que la propuesta es más de ADN 40 aquí, ¿no? Es para la gente joven, claro. Pero el punto es que tú no ves una propuesta clara, definida para la incorporación de trabajo, para el mejoramiento de las condiciones educativas, etcétera. Es esa percepción que se ha generado de que es una población que pues no, es una población que en definitiva representa el futuro de este país y son 24 millones de mexicanos con credencial para votar. Sin duda. Unos son de 18 a 25 y otros son de 25 a 34. Son muchos. Sí. Voto oculto, indecisos. Decías tú, me parece que es una de las grandes preguntas ahora. Las encuestadoras han tratado ese voto como toda la vida. Y se dice, los que no declaran su intención de voto los repartimos en la misma proporción en que tenemos los que expresaron su intención de voto. Quienes afirman que en realidad más que indecisos lo que tenemos son votos secretos, nos dan una serie de argumentos. Por ejemplo, han estado tan activos los siervos de la nación, los servidores de la nación, que la gente dice, si yo revelo que no voy a votar por Morena, puedo poner en riesgo alguno de mis programas sociales. O, del otro lado, somos una sociedad que en términos generales tiende a ser muy desconfiada, pero en un momento de polarización somos mucho más desconfiados. Entonces, mi impresión es que uno de los factores que hace incrementar el riesgo de imprecisión en las encuestas es si debemos tratar a los que no expresan su intención de voto como lo tratamos hace 6 o 12 años. Yo intuyo que no, pero no soy experto en encuestas. Aquí va a haber varios perdedores la noche misma del domingo 2 de junio y van a ser casas encuestadoras. Sí. 1, 2, 10 o 20, pero los resultados que estamos observando, tienen distancias de 40 puntos. Hay quienes traen un empate y hay quienes traen 37, 40 puntos de diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Alguien o varios se van a equivocar, Rogelio. Seguramente, y además con los márgenes muy amplios. Esto va a ser un escándalo para algunos.
para los que traen 40. Y si hubiera rigor y profesionalismo, varios tendrían que dedicarse a otra cosa a partir del lunes 3 de junio. Y con mi formación como abogado creo que tendríamos que reformar el marco jurídico porque se han vuelto incluso inductores del voto. Pero algo que quiero decir del voto oculto es que hace 6 años quienes iban a votar por Morena, por eso aquello de ya sabes quién, yo creo que era un poco la clave que se hizo popular, porque eran quienes estando dentro del sistema iban a votar en contra del sistema, iban a votar por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato. Hoy está pasando algo semejante y no lo queremos ver. Digamos, el aparato burocrático, por ejemplo, federal, tienen una cuestión a disgusto porque les bajaron el sueldo, imagínate. Les quitaron el seguro de separación individualizado, les disminuyeron ingreso, están con otro tipo de dinámica y hay inconformidad. Eso no se quiere ver, hay inconformidad de personas que hoy están con el sistema y que no van a votar por el sistema. Es el voto oculto. Otras personas que están dentro de los programas sociales pero no tienen trabajo. Y se acaba la parte del programa social, pero no generas una estabilidad. Entonces, por más que se quiera negar, hay un voto oculto y saldrá, y lo que he dicho, hay tercios. Sí, ¿no? lo que no sabemos es de qué tamaño, ¿no? Y de ese voto oculto, ¿quiénes iban a salir a votar? Pues hay quien estima, ¿no? Que ese voto oculto está entre el 25 y el 30%, y sí podría ser definitorio de la elección. Ahora, yo creo que todo depende de cuánto salimos a votar. Y de los indecisos, ¿eh? Muchos deciden ya en la fila de la casilla. Muchos. Ese es importante, ¿no? Ahora, a mí me gustaría retomar con lo que abriste el programa, porque sí es absolutamente cierto. Es preocupante lo que oyes en relación a la falta de capacitadores de casillas, la falta de entrega de casillas, la no integración adecuada de los funcionarios de casillas ciudadanos, ¿no? Porque muchos no han querido participar en esta elección. No tenemos muy claro qué tanto respondió la ciudadanía convocada para la elección, si ya están las condiciones para la entrega. Sabemos que se repartieron las boletas por parte del Ejército, pero no en qué condiciones. Hay estados donde vas a tener 5 o 7 boletas, ¿no? Allí donde hay gobernador, pero también hay presidentes municipales. Entonces tienes que ir cuidando como este tema de las casillas y la chamba de los partidos estados. Para tener representantes de casilla también. Pero fíjate que los partidos, decía Xochitl Gálvez ahora, que tenían ellos en la coalición menos del 80% de la cobertura de casillas, y estaban convocando a ciudadanos para que se integraran como sus representantes, pero ni siquiera los representantes convocados por el INE están ¿En qué condiciones? Hay regiones enteras sumidas en la violencia, en el crimen. Para mí, otra cosa que vamos a ver de este proceso es la impunidad de los delitos electorales. Exacto. En un país donde la impunidad es del 90 y tantos %, en los delitos electorales rompemos incluso esa marca. Sí. Entiendo, según las cifras de la Fiscalía de Delitos Electorales, hay menos denuncias ahora que hace 6 años. Pues sí. Así está el panorama. Menos denuncias, pero más candidatos que han abandonado la contienda. 500. Que han dejado sus cargos o sus expectativas, digamos, de cargo y que se bajaron antes de llegar al día de la elección. Luis Miguel, gracias. Gracias, Rogelio. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Hasta mañana. Pásale.